Hoy vengo a hablarte de un tema que está muy en auge en la sociedad actual y que muchas personas me llegan a consulta con el diagnosticado, otras simplemente me llegan con los síntomas y lo vemos a posterior. Y otras simplemente lo han normalizado y creo que esto es lo más preocupante, así que quédate en el vídeo aunque no seas ni uno ni el otro porque quizás te esté afectando a ti. Y es que tener cambios en nuestra vida habitual porque nos vayamos haciendo mayores no siempre es normal. Por ejemplo, hay personas que de repente empiezan a tener más estreñimiento o que de repente empiezan a tener más diarrea o empiezan a aumentar de peso o tienen unas heces muy pastosas o empiezan a tolerar mal ciertos alimentos o después que comen sienten que la tripa se le hincha. Tienen muchos gases, incluso a veces pueden llegar a tener gases con olor a huevo podrido y incluso dolor abdominal. Y no normalices esto porque esto en principio casi siempre es un desequilibrio de nuestro ecosistema, de todo ese ecosistema que convive con nosotros, que son esos bichitos que tenemos a nivel intestinal, nuestra microbiota, que tan fundamental es, pero que necesita estar en las cantidades correctas y adecuadas y en equilibrio para que tenga esas propiedades tan beneficiosas, si no empiezan a producir problemas y a medida que esto se agrava, más problemas van a traer. Te sentirás identificado si te han hecho una prueba de SIBO y te han dicho tienes SIBO de hidrógeno, tienes SIBO de metano, tienes SIBO de sulfuro de hidrógeno. ¿Esto qué es? ¿Por qué se produce? ¿Cómo lo podríamos tratar? Son cuestiones que se plantean muchos pacientes y cuestiones cruciales que necesita saber el paciente, que necesita que se les explique para que ellos entiendan por qué es necesario ir a tratar la causa y no simplemente tratar el SIBO. El sobrecrecimiento bacteriano es, como ya decía, tenemos bacterias a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino grueso. Lo que pasa es que la diversidad y el tipo de bacterias varía y tenemos una variedad y riqueza distinta en intestino grueso que en intestino delgado. Y pues cuando se producen ciertos factores o ciertos detonantes, ocurre este SIBO. ¿Cuáles son los mecanismos defensivos para evitar que ocurra este SIBO? Nuestro cuerpo tiene muchísimos y intenta por todos los medios que esto no se produzca. Cuando se produce es porque ya llevas mucho tiempo en esto y lo entenderás más adelante. Por ejemplo, una secreción inadecuada de ácido clorhídrico en nuestro estómago, bien sea porque llevas mucho tiempo consumiendo fármacos como los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el esomeprazol y toda la familia terminada en ol, que inhiben el ácido estomacal, produce que primeramente la digestión no se haga correctamente y segundo que ese pH que tiene que estar, pH es el nivel de acidez que tiene que tener el estómago y que tiene que tener en las distintas partes de nuestro tracto gastrointestinal, se vayan viendo afectadas. Este ácido también puede verse afectado, la correcta secreción de ácido, por el estrés crónico que activa constantemente nuestro sistema de alerta, nuestro sistema nervioso simpático, que le pone un stop a la digestión. Normalmente el sistema nervioso simpático en los demás órganos pone todo en marcha, esta lucha, esta huida, pero como cuando estamos huyendo de un león no debemos comer porque debemos poner todos nuestros recursos a disposición de tener más energía para correr más, simplemente se inhibe la digestión. Y con esto se inhibe también el ácido, las enzimas digestivas que cortan esos alimentos. Si me sigues por Instagram ya sabrás de cuando hablo cuchillos en la cocina, van cortando los alimentos, estas enzimas, y permiten que se puedan absorber esos nutrientes contenidos en los alimentos. Esto también puede disminuir la cantidad de bilis que se segrega y pues puede ocasionar esta malabsorción, esta inadecuada digestión de alimentos que propicia este sobrecrecimiento bacteriano
sostenido en el tiempo. La inadecuada motilidad intestinal, con esto quiero hablar del complejo motor migratorio, una estructura formada por músculo liso y por neuronas que favorecen esos movimientos peristálticos hacia adelante y favorecen la limpieza. Y aquí es muy importante el ayuno y el no estar sometiendo a nuestro sistema gastrointestinal a comida constantemente por esta moda que se ha puesto de que si como cada 3 horas voy a bajar de peso. No es que vayas a bajar de peso, yo puedo comer 1500 kilocalorías en 3 comidas o en 2 y bajar de peso igual que tú que la estás comiendo en 6 comidas. Yo personalmente no los recomiendo porque en la bajada de peso influyen muchísimos otros factores que nada tienen que ver con la frecuencia con la que comemos. Entonces, dejar descansar al menos 3-4 horas nuestros intestinos entre una comida y otra favorece este complejo motor migratorio que hace estos barridos hacia adelante para hacer esta limpieza, ¿no? Que todo nuestro tracto gastrointestinal esté bien. Luego también estas secreciones que les comentaba, estas secreciones de enzimas o de cuchillos en tu cocina y la bilis tienen propiedades bacteriostáticas que permiten que estas bacterias no crezcan en demasía, que esté el equilibrio correcto. Y otra muy importante es cuando se afecta la válvula ileocecal, es una válvula que conecta intestino delgado con intestino grueso y favorece que los alimentos y todo el material vaya hacia adelante, hacia el intestino grueso y no haya un retroceso. Cuando esta se afecta también puede ser, puede darse lugar este sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, como ya he explicado todo esto, se pueden inferir perfectamente las posibles causas de SIBO: disminución de ácido clorhídrico, disminución de enzimas digestivas, ineficacia o falta de inexistencia de este complejo motor migratorio, fármacos como antibióticos, como los antiácidos que les comentaba, los anticonceptivos orales, gastroenteritis, algunas deficiencias nutricionales o desbalances hormonales como hipotiroidismo, diabetes, y las dietas ricas en hidratos de carbono como azúcares, los FODMAP. ¿Y esto por qué? Porque las bacterias fermentan estos carbohidratos, producen dióxido de carbono e hidrógeno. Estos hidrógenos alimentan a las bacterias reductoras de sulfato que junto al azufre que ingerimos con la dieta, ellas producen sulfuro de hidrógeno, o el hidrógeno también sirve para las bacterias como las arqueas que son productoras de metano, ¿no? Entonces podemos tener SIBO de metano, SIBO de hidrógeno, SIBO de sulfuro de hidrógeno, pueden coexistir incluso y provocar toda esta sintomatología, incluso a largo plazo, sintomatología extraintestinal por todo el desbalance y toda la avalancha que van provocando a nivel de las mucosas. Puede haber permeabilidad intestinal, una mucosa muy irritada, muy dañada. En la mucosa se producen enzimas como la DAO, diaminoxidasa, que es la que permite metabolizar la histamina contenida en ciertos alimentos. De ahí que muchos pacientes llegan y me dicen: es que cuando tomo queso, cuando me tomo un vino, me duele mucho la cabeza, o en ciertos momentos, cuando tomo ciertos alimentos, tengo mucha rinitis, mucha alergia, o un brote en la piel, una dermatitis inespecífica, pues algo que no tenía nunca y que de repente me ha empezado a salir. Entonces no normalicemos esto, porque esto te está señalizando que algo está pasando a nivel de la barriguita y debemos tratarlo para que no progrese y no cause más daño, porque una permeabilidad intestinal, hiperpermeabilidad, porque si no tuviésemos permeabilidad, bueno, no sé yo, una hiperpermeabilidad sostenida en el tiempo puede hiperactivar nuestro sistema inmune y provocar distintas patologías, es decir,
todo lo que empieza aquí no acaba aquí si no lo atendemos a tiempo. El tratamiento de SIBO suele ser con antibióticos que actúan a nivel local o con herbáceos que se ha visto que también tienen un efecto equivalente. El tratamiento nutricional va como coadyuvante a este tratamiento y es fundamental porque si no volvemos a tener los mismos problemas. Tratar la causa facilitadora porque, como han visto, esto es una consecuencia de algo que está pasando antes y desde mi experiencia lo que más pasa en sociedades como la nuestra, que vamos como pollo sin cabeza, es el estrés crónico. Incluso a veces no es necesario que vayas como pollo sin cabeza, sino que tienes estrés y no lo percibes. Es decir, tú a lo mejor estás normal, pero tienes mucha tensión, mucha presión a nivel de, puede ser administrativa, por ejemplo, y no tienes que ir corriendo ni haciendo un trabajo de mucho esfuerzo físico, pero sí mental, y esto también está activando nuestro sistema de lucha o huida. Entonces hay que tratar esa causa facilitadora. Yo suelo decirle a mis pacientes, cuando vayas a comer necesitamos activar nervio vago, por tanto necesitamos activar ese sistema nervioso parasimpático, haz 3, 4, 5, 6 respiraciones diafragmáticas 5 minutos antes de comer para permitir esta activación. Para ir haciendo pequeñas cositas que unidas en el tiempo sumen. Y por ejemplo, suelo recomendar también a veces acupuntura, yoga, meditación, lo que mejor se te dé, o cambiar de trabajo o disminuir el ritmo. Cambiar de trabajo digo porque suelen ser las causas con mayor peso y más detonantes de estrés. Reparar el intestino es fundamental, que a la vez que se está tratando con una dieta como tratamiento nutricional y con ese tratamiento farmacológico herbáceo, empecemos a reparar ese intestino para que puedan esas bacterias recobrar su equilibrio y su hábitat natural y recuperar la fisiología intestinal. ¿Qué pasa? Que al final, para que no hayan recidivas, sobre todo en sobrecrecimientos bacterianos de metano, que son los más complicados, suele haber recidivas con bastante frecuencia, lo ideal es que el paciente entienda todo esto y el estilo de vida lo mantenga en el tiempo. Esto no es solo para el SIBO. Yo siempre, cuando explico en consulta, la alimentación debe ser nuestra principal arma para prevenir siempre, siempre. De hecho, suelo decir que si a nuestros hijos le aparecieran las enfermedades que se derivan y que la alimentación, de las que la alimentación tiene un factor muy importante, si le aparecieran al primer año de vida, estaríamos quizás más conscientes de la importancia que tiene alimentarnos bien, no solo ya cuando somos adultos, sino cuando incluso pensamos tener un hijo, cuando estamos embarazadas. Si supiéramos todo aquello de lo que depende que todos nuestros nutrientes estén en equilibrio y estén bien para poderle aportar los máximos materiales y en las mejores condiciones a nuestra descendencia, quizás se podrían evitar muchas enfermedades que cada vez son más prevalentes. Entonces, nada, con esto termino, y cualquier cambio que te veas a nivel intestinal, no lo normalices, no normalices tener gases, tener dolores dolores, que se te hinche la tripa, que no puedas comer ciertos alimentos, porque esto normal no es.